El Colegio de Abogados viene anunciando, bueno, más que el colegio, algunos miembros del Colegio de Abogados vienen ya anunciando sus aspiraciones para presidir dicho gremio, que además es un gremio muy beligerante en los temas, obviamente, de interés nacional, y sobre todo que esta elección se va en medio de una diversidad de temas y de cara también a un periodo ya que se avecina preelectoral. Está aquí en Radio Panamá el abogado Santander Tristán, quien ha planteado su nombre ante el gremio de abogados. Doctor Tristán, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor. ¿Cuándo son las elecciones del Colegio de Abogados? Las elecciones son el 21 de julio. Ah, el 21 de julio. Exactamente. ¿Qué motiva a Santander Tristán a presentar su nombre? Mire, profesor, nosotros hemos estado históricamente vinculados con todo el tema del mejoramiento de la justicia, de la administración de justicia, de la independencia. Hace mucho tiempo nosotros participamos en lo que fue la elaboración del Libro Blanco, que fue un proyecto centroamericano que trató de plantear justamente la necesidad de cambios fundamentales en el sistema judicial, es decir, hacer una profunda reforma judicial en Panamá y en todo Centroamérica. Posteriormente nosotros fuimos fundadores de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, una organización que tenemos que reconocer que ha sido persistente, perseverante, porque la justicia sea una justicia independiente, no una justicia selectiva, y que efectivamente sea una justicia que esté próxima al ciudadano. El pueblo panameño mira la justicia con desconfianza. No se siente que en efecto, a pesar de la enorme actividad litigiosa que existe en Panamá, el panameño siempre piensa que detrás de todo ese proceso hay intereses que violentan la imparcialidad, que no hay garantías, que no hay confianza, que hay tráfico de influencia, que hay nepotismo y hay corrupción. Quizá es lo más grave que se ha venido, sin duda, evidenciando en todo este tiempo. Y por otra parte, ligado a eso, el tema de la impunidad. O sea, se abre una investigación, se trata de establecer quiénes son los responsables y al final, por un tecnicismo legal, por algún tipo de criterio interpretativo traído de los cabellos, no hay una solución que satisfaga no solamente el interés nacional, sino también el interés del derecho y la Constitución. Todo eso, unido a otros factores, yo fui vicepresidente del colegio en 2013-2015, representando al sector independiente. En esa etapa sentimos nosotros que fue una etapa importante, incluso fue la etapa en que se dio la denuncia al presidente de la Corte, señor Moncada, que culminó con su destitución, o por lo menos con un acuerdo de pena. Se dieron varias acciones importantes de denuncia. Nosotros participamos en todas ellas y vimos que el colegio como tal, porque siempre habíamos estado ligados del colegio, pero como un miembro más. Pero nos dimos cuenta de que el colegio es una fuerza importantísima, una fuerza que no merece realmente ser descalificada a nivel de la sociedad, porque algunas veces se siente que el colegio no está presente en determinadas circunstancias, que en el colegio no participan todos los abogados. Incluso algunos abogados también dicen, ¿por qué voy a estar en el colegio? ¿Qué me da el colegio? Incluso hay una actitud, a veces yo diría que justificable parcialmente, porque obviamente también uno tiene que preguntarse qué estoy haciendo yo, cuál es mi compromiso con el gremio. Y desde esa perspectiva, entonces, miré el escenario en estas circunstancias que se están dando. Vi a un colegio en este momento
que no se ha pronunciado sobre ciertos temas importantes. Vi también que el gran tema a nivel de las provincias se sienten desvinculadas del colegio porque es la directiva nacional y muchas veces es difícil estar acompañando a los abogados del interior por muchas razones. Vimos que también cuando hacíamos asambleas generales, pues las asambleas son asambleas muy pequeñas, asambleas de 100, 200 personas. Por otra parte, el tema también de las cuotas. Muchas veces los abogados no se sienten responsables de su obligación de pagar las cuotas y al final termina alguien pagando las cuotas. Es decir, creo que si yo soy, desde que hemos sido miembros del colegio, aún en momentos difíciles de luchas nacionales e internacionales en que a veces la seguridad económica no estaba bien fundamentada, nosotros siempre fuimos responsables por ser miembros del colegio de cumplir con nuestra responsabilidad. Y por eso, ¿por qué? Porque yo exijo una rendición de cuentas. O sea, si yo exijo rendición de cuentas de los dirigentes del colegio, obviamente yo tengo que estar al día y tengo que cumplir con todos esos elementos. Entonces, todo esto para decirte, en conclusión, yo estoy convencido que el colegio, no tengo el monopolio de la verdad, evidentemente cada candidato tendrá su propuesta y de seguro que son propuestas importantes, pero ¿dónde está el planteamiento de nuestra nómina Defensa Gremial y Dignidad Nacional? En dos aspectos, dos columnas fundamentales. Una, acompañar al abogado, en especial el abogado que está en las calles, que está haciendo sus acciones, que muchas veces es descalificado o simple y sencillamente no correctamente atendido en los despachos judiciales o simplemente víctima de toda la trama que muchas veces se puede dar en un despacho judicial. Y a veces hasta se convierte esos aspectos en obstáculos para un ejercicio eficiente de la profesión de abogados. Ese tema, y si es un abogado de derechos humanos, más todavía, porque entonces es un abogado descalificado, un abogado señalado como problemático, un abogado entonces cuestionado por el establishment, por el tema de las instituciones y intentado ser excluido. Para esas razones, para ese abogado que incluso quiere asumir las causas de la justicia, tenemos un Colegio Nacional de Abogados que va a tener evidentemente una red nacional de protección del Colegio Nacional para acompañarlos, no por un tema de justicia selectiva, no por un tema simple y sencillamente de que el abogado tenga los recursos, no, es porque es un abogado y que está asumiendo una defensa y que esa defensa tiene que ver con un tema ya sea de justicia social o un tema de exigencia de justicia particular. Pero, por otra parte, la otra columna, y te cierro con esto, está el tema de los intereses nacionales. No podemos percibir un Colegio Nacional de Abogados dedicado única y exclusivamente a un tema académico, aunque consideramos que lo académico es fundamental y es necesario y nosotros queremos impulsarlo. De hecho, lo hemos impulsado. Los intereses nacionales exigen un colegio, como dicen ustedes allá, independencia total. Es decir, un colegio que no tenga una independencia y que esté influenciado o sujeto a situaciones de partidos políticos o de intereses de gobierno. No quiero satanizar a ningún partido, yo creo que los partidos tienen una responsabilidad en la Constitución Nacional. Yo creo que la sociedad les está exigiendo cambios fundamentales a los partidos políticos, de mayor representación, de mayor democracia interna, de mayor credibilidad, de mayor honestidad, de mayor ética profesional, etcétera, etcétera. Pero el colegio tiene que estar libre de los poderes instituidos para poder ejercer su labor, para no estar comprometido, ni condicionado, ni neutralizado en ningún momento. Y para eso se necesita un liderazgo independiente. Pero, don Santander, Tristán, justamente los que no somos abogados y simplemente estamos observando una situación como la que bien usted ha descrito de la justicia, pero pocas veces percibimos al Colegio de Abogados haciendo el juicio crítico del problema de la administración de justicia.
Y porque cuando uno pregunta así fuera de micrófono, oye, pero ¿por qué se quedan callados? Bueno, que los abogados no se quieren pelear con los jueces, con los magistrados, con los fiscales, porque al fin y al cabo ellos tienen que seguir atendiendo a sus clientes allí, etcétera. Pero todos los panameños por igual, abogados o no abogados, estamos pagando esas consecuencias de tener una justicia. Usted es abogado y lo menos que puede decir es lo que dijo. Yo, como no soy abogado, yo sí lo digo. Para mi gusto, como panameño, la justicia en este país no sirve. Entonces, eso es una amenaza para la democracia. Total. El que la justicia no funcione adecuadamente. Fíjense que no me refiero a que el abogado haga uso en defensa de su cliente de las herramientas que la ley le da, porque eso sí lo he entendido. Pero ¿por qué se ha dilatado tanto? Pues que el abogado metió recursos. Bueno, pero que la ley le faculta para meter esos recursos. Muy distinto al tema de la administración de justicia per se, como un todo. Y no vemos a veces, o no percibimos, al Colegio de Abogados asumiendo ese reclamo que es nacional. Mira, aquí se dio un hecho histórico. Recordarás cuando se planteó por parte de la Alianza Ciudadana cambios sustanciales de magistrados en la Corte, incluso se pidió renuncias y todo aquello. Si tú revisas la experiencia que se acaba de dar en Brasil con el caso de Brecht, ahí tú vas a ver la Orden de Abogados de Brasil jugando un rol importante. Incluso ahora están accionando contra el presidente Temer. Sí. Lo que te quiero decir es que también, así como le pedimos al gobierno voluntad política para hacer cosas, también el colegio necesita voluntad política para hacerlo. Pero para hacer esa voluntad política, los dirigentes de ese gremio tienen que tener una independencia gremial efectiva. Y repito, no significa que un dirigente no sea miembro de un partido. De hecho, lo habrá. Pero uno tiene que distinguir cuando está el colegio en funciones y actuando de los intereses del partido. Por lo general, la agenda del partido es la que se impone. Por esa razón, en el caso nuestro, con una visión frente al tema de las libertades completas de los ciudadanos y con la experiencia y el compromiso histórico que nosotros hemos tenido por los derechos humanos, nosotros no tenemos compromiso con ninguna agenda política partidista. ¿Me explico? Si el día de mañana hay un partido y un mismo gobierno propone una ley importante en el país que debe ser respaldada, debe ser revisada, ampliada y mejorada, obviamente que el colegio tiene que jugar un rol también objetivo, ¿no? Y tendrá que participar en ese proyecto. Pero en la práctica, ¿no? Situaciones, aquí se han dado hechos en donde evidentemente el Colegio Nacional debió haber pedido investigación. Aquí se dijo enfáticamente a través de los medios que había vínculos del presidente con el tema Odebrecht. Lo dijo un alto dirigente del partido. Sin embargo, después de un proceso de investigación de lo cual ellos están sujetos, todo eso ha venido quedándose en el olvido y simple y sencillamente no hay absolutamente nada. La pregunta es, si eso está viciando la confianza de la investigación, la pregunta es, ¿debería haber habido una actitud del Ministerio Público o por lo menos dejar claro esa situación ante los ojos de la sociedad? Porque el problema de fondo, profesor, es credibilidad, es confianza. Como usted lo dijo, si una sociedad, si un pueblo no confía en la justicia, entonces, ¿en qué estamos? Estamos a la puerta de hacerse justicia por la mano. Claro. Mira lo que lo vimos ahorita en un video que nos mandaron de una acción de la ATT con un señor taxista que le piden la documentación y el tipo le revienta el celular en el piso. Le hizo de todo. E encima de eso le da un golpe en la cabeza al funcionario del ATT y toma el vehículo y se retira. Y se va. Es decir, todos esos casos nos están indicando que hay una especie de
precipicio de camino hacia una anarquía, hacia un yoquepierdismo y hacia una actitud como quien dice, bueno, aquí no pasa nada y por lo tanto hago lo que yo quiera. Entonces, todo eso es caldo de cultivo para situaciones de violencia, situaciones de injusticia, situaciones de que se socavan la institucionalidad democrática. Por esa razón, yo creo, estamos convencidos, el equipo nuestro, que el tema del colegio también tiene que ver con un tema de quiénes son la propuesta de los dirigentes, quién es el liderazgo incluyente, quiénes son los que no tienen compromiso, quiénes son los que son verdaderamente independientes. Licenciado Tristán, pregunta acá un oyente que qué propuesta tiene usted para el tema de la cantidad desmesurada de abogados que están saliendo de algunas universidades muy mal graduados, de universidades que incluso nada más tienen que ir 2 veces a la semana. Ese es un tema que ha sido recurrente hace varios años, incluso en el periodo nuestro también. Se planteó una reforma a la Ley 9, que tiene que ver con la ley de la abogacía, para exigir fundamentalmente la educación legal continua. Pero mire, aquí hay un tema concreto. Ese problema que, si bien es cierto, el colegio tiene que reaccionar y tiene que indicar cuál debería ser una propuesta seria, es responsabilidad. En el artículo 96 de la Constitución dice que la Universidad Nacional está facultada para establecer, ¿no?, las regulaciones necesarias de las universidades que se vayan a crear. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? O sea, ¿dónde está el examen del pensum económico, del pensum académico de esa universidad? ¿Dónde están las exigencias? ¿No? ¿O es simplemente un tema de un permiso? Hay intereses políticos que se mueven, intereses económicos. ¿Qué es lo que es? ¿Y qué dice su propuesta al respecto? Entonces, obviamente que nosotros vamos a ser exigentes a que la universidad juegue un rol importante en ese tipo de investigaciones y que se pueda dar incluso un proceso transparente, ¿no? Porque hay universidades que de repente son universidades particulares que no tienen nada que ver con el hecho de que sean particulares, pero que se cumpla con todo el rigor académico. Resulta ser que están graduando más abogados que la propia Facultad de Derecho, incluso que la propia USMA, que es una universidad privada que tiene mucho reconocimiento nacional. Es decir, si hay una deficiencia en la educación, entonces al final la educación profesional superior está respondiendo a exigencias concretas de la economía, por decirlo así, para resolver un problema coyuntural, pero eso es parte de un plan, eso es parte de un modelo nacional de educación. Entonces yo creo que el Colegio Nacional de Abogados puede efectivamente participar y exigir un espacio, igual que lo deben exigir otras organizaciones, para que nosotros podamos definir nuestro plan de educación. Ese es un problema histórico, donde inclusive está el tema de los docentes, la huelga esa que usted está señalando ahorita del José López Moscote, donde docentes y administrativos se están enfrentando. Es decir, hay una necesidad urgente de definir nuestro plan educativo, y ese plan educativo afecta también el plan de la educación del derecho. Para decirte un detalle formal y concreto, ¿dónde está en el pensum académico? Incluso en todas las universidades, incluyendo las universidades públicas, los problemas, me perdona la expresión, de deontología jurídica, los problemas axiológicos, los problemas de los valores, de la honestidad, del compromiso, de la ética profesional. ¿Dónde está eso? Entonces, obviamente sale un estudiante, un buen técnico, pero despojado totalmente de una formación, ¿no?, que le permite realmente distinguir aspectos de los derechos humanos, distinguir aspectos de los valores, distinguir aspectos de la corrupción, y poder entonces asumir un compromiso más serio con la democracia y con la justicia. Dígame una cosa, no puedo decir que todas las veces que ha habido elecciones del Colegio de Abogados, pero en algunos momentos muy coyunturales se ha dicho, acá fuera en la calle, yo no sé, allá dentro del Colegio de Abogados, no, que es que el gobierno pagó las cuotas de los abogados, no, que a fulano le dieron la plata para pagar la cuota de que la gente fuera a votar. Yo siempre he pensado, digo, si eso fuera medianamente cierto, eso desdice un colegio de abogados. ¿No han ustedes explorado como gremio alguna fórmula diferente que no implique ese fantasma que gravita cada vez que vienen las elecciones? Bueno, la verdad es que ese fantasma tiene mucho tiempo. Sí. Al punto que podríamos decir
que se ha venido internalizando como una especie de cultura, ¿no? Nosotros hicimos varios viajes al interior y cuando yo me reunía con algunos abogados, lo primero que me decían es, nos van a pagar la cuota, ¿no? Qué barbaridad. ¿No? Me explico, ese como primera propuesta. Entonces, lógicamente que aquí hay dos temas. Un tema ético y un tema del modelo de gestión del colegio. El colegio depende de las cuotas y siempre ha sido así. Pero entonces, si el modelo depende de las cuotas, pudiéramos imaginar, como bien dice usted, profesor, una idea en la cual el modelo el colegio tenga otras alternativas. Otras alternativas que le permitan cierta autogestión. O sea, cuando nosotros vemos otros colegios nacionales de abogados, como el Colegio de Guatemala, que nos contaba un dirigente del colegio que manejaba $70 millones, o el colegio aquí cerquita al lado, del de Costa Rica, ¿no? Que algunas veces le dicen hasta que es un resort, o sea, porque tiene tantas instalaciones para los abogados, tantas instalaciones, tiene hasta un auditorio, posiblemente uno de los auditorios más grandes del país. Entonces, cuando uno ve esa realidad, uno dice, eso no solamente se construyó con cuotas, eso debió haberse construido con otras alternativas económicas. El colegio tiene gente inteligente, tiene posibilidades importantes. Entonces, hacia eso creo que es fundamental apuntar y nosotros queremos apuntar hacia eso. Y lo otro es el tema ético, ¿no? Aquí la dictadura militar, cada vez que venían las elecciones, hasta el último día había alguien con la chequera pagando las cuotas, ¿no? Hasta que hubo un momento, y eso lo dijo el señor García, en un espacio televisivo, hasta que un día el movimiento de abogados gremialistas dijo, nosotros vamos a pagar las cuotas, y se movilizaron, y ese día ellos ganaron. Pero eso fue por un tiempo. Posteriormente hemos regresado a esas viejas prácticas. Entonces, o sea, uno se siente frustrado porque uno tiene una propuesta gremial, una propuesta jurídico-política a nivel nacional, y uno siente que tiene la capacidad, tiene la experiencia, tiene el liderazgo incluyente para poder generar un colegio que verdaderamente tenga un peso específico y una credibilidad total en el país, y de repente se estrella contra esta situación. Lo único que nosotros le decimos a los abogados, lo último que le decimos es, independientemente de las condiciones y las circunstancias, usted es libre, usted tiene su conciencia en su último momento, porque es un voto secreto, así que ahí usted decida. Oye, ¿cuántos inscritos hay? Colegio. Las cifras se estiman entre 8.000 y 9.000 abogados, pero nosotros somos más de 22.000, sí, claro. Más de 22.000 abogados. Y siguen saliendo. Y de esos 8.000 y pico, no todos se activan. Por lo general se activan entre 2.000 y 3.000 abogados. Entonces, esa es una realidad que nosotros necesitamos cambiar, justamente por las cosas que tú has dicho. Porque el colegio debiera ser más imán. Así que atraiga más a toda esa cantidad de abogados que no están involucrados. Efectivamente. 9:00 a.m, don Santander Tristán, muchísimas gracias. Cómo no, gracias a ustedes. Por permitirnos escuchar la propuesta suya ante el gremio de abogados de este país. Cómo no, gracias, profesor, y al equipo, a Radio Panamá, y nuestro compromiso de mantener nuestros principios, nuestros valores, es la única propuesta que nosotros en el fondo tenemos. Como debe ser. ¿No? Lo único que tenemos para ofrecer y para decirle a los abogados de este país, los invitamos a que se incorpore a este proyecto y que se exprese ese respaldo hacia esta propuesta por un colegio verdaderamente independiente. Muchísimas gracias.